Shalom, shalom. Les habla Laura Guerra y es un placer poder saludarles desde el norte de México. Vamos a iniciar con el estudio de la Parashá, que corresponde al próximo Shabbat, que será el día 18 de marzo en el calendario gregoriano. La Parashá 22 tiene por nombre Vayaquel, que significa convocó, y abarca las lecturas del libro de Shemot, Éxodo, capítulo 35 al capítulo 38, versículo 20. En esta parashá estaremos viendo 7 temas que son los siguientes. Número 1. Los israelitas contribuyen para el santuario. Número 2. Moshe convoca a las personas con talento de artesano. Número 3. Ofrenda de las mujeres. Número 4. Ofrenda de los líderes. Número 5. Comienza la construcción, el cortinado a modo de toldo. Número 6. Betzalel construye el arca, el caporet, es decir, la cubierta, la mesa, la menorá y el altar de oro. Número 7. Construcción del altar de cobre, el kior, lavatorio y el patio. Voy a estar leyendo en la versión Biblia Kadosh. Si ustedes no la tienen, la pueden descargar en su celular o bien seguir la lectura en la Reina Valera. Bueno, pues vamos a dar inicio a la lectura de la Torá. Capítulo 35 del libro de Shemot. Moshe reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo a ellos: Estas son las cosas que Yud-Hei Vav-Hei les ha ordenado hacer. En 6 días se trabajará, pero en el 7º día será un día Kadosh para ustedes, un Shabbat de completo descanso en honor de Yud-Hei Vav-Hei. Cualquiera que haga algún tipo de trabajo en él será puesto a muerte. No encenderás fuego en ninguna de sus casas en Shabbat. Moshe dijo a toda la congregación de los hijos de Israel: Aquí está todo lo que Adonai ha ordenado. Tomen una colecta para Yud-Hei Vav-Hei de entre ustedes. Cualquiera cuyo corazón le hace dispuesto a traer la ofrenda a Yud-Hei Vav-Hei. Oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas y piel fino, madera de acacia, aceite para la luz, especias para el aceite de la unción y para el incienso fragante, piedras de esmeralda y piedras para ser montadas para el efod y el pectoral. Entonces, que todos los artesanos de ustedes vengan y hagan todo lo que Yud-Hei Vav-Hei ha ordenado. El tabernáculo con su tienda, cubierta, broches, tablas, travesaños, postes y bases. El arca con sus varas, la cubierta del arca y la cortina para taparla. La mesa con sus varas y todos sus utensilios y el pan de la presencia. La menorá para la luz con sus utensilios y lámparas y el aceite para la luz. El altar del incienso con sus varas, el aceite de la unción, el incienso fragante, la cortina para la entrada del tabernáculo. El altar para las ofrendas quemadas con sus varas y todos sus utensilios,
la pila con su base, los tapices para el patio con sus postes y bases, la cortina para la entrada del patio, las estacas para la tienda, para el tabernáculo, las estacas para el patio con sus cuerdas, las vestiduras para oficiar, para servir en el lugar Macón Kadosh, y las vestiduras Kadoshim para Aarón el Cohen, y las vestiduras para sus hijos, para que puedan servir en el oficio del Cohen. Entonces, toda la congregación de los hijos de Israel se retiró de la presencia de Moshe. Y vinieron todos los cuyos corazones se dispusieron, y todos los que en su espíritu los dispuso, y trajeron ofrendas para Adonai, para el trabajo en el tabernáculo del testimonio, para el servicio y para las vestiduras Kadoshim. Ambos, hombres y mujeres, vinieron, todos con corazones dispuestos. Trajeron argollas de nariz, aretes, anillos, cintos, todo tipo de joyas de oro. Todos traían una ofrenda de oro para Yud-Hei Vav-Hei. Todos los que tenían hilo de azul, púrpura o escarlata, lino fino, pieles de carnero teñidas o pieles finas las trajeron. Todos los que contribuían plata o bronce trajeron su ofrenda para Adonai, y todos los que tenían madera de acacia apropiada para el trabajo la trajeron. Todas las mujeres que eran experimentadas en hilar se pusieron a trabajar y trajeron lo que habían hilado: el hilo azul, púrpura y escarlata, y el lino fino. Asimismo, las mujeres cuyos corazones las movían para usar su destreza hilaron el pelo de cabra. Los ancianos trajeron las piedras de esmeralda y las piedras para montarlas en el efod y el pectoral, las especies, el aceite para la luz, para el aceite de la unción y para el incienso fragante. Así, todos los hombres y mujeres de los hijos de Israel, cuyo corazón los movió a contribuir a cualquier trabajo que Yud-Hei Vav-Hei había ordenado por medio de Moshe, lo trajo a Adonai como ofrenda voluntaria. Moshe dijo a los hijos de Israel: miren, Adonai ha escogido a Betzalel, el hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Yehudá. Él lo ha llenado con el Ruach de Elohim, con sabiduría, entendimiento y conocimiento a todo tipo de artesanía. Él es maestro de diseño en oro, plata, bronce, cortando piedras preciosas para montar, tallando madera y todas las otras artesanías. Adonai también le ha dado a Oliab, el hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, la habilidad para enseñar a otros. Él los ha llenado con la destreza necesitada para todo tipo de trabajo, ya sea hecho por un artesano, un diseñador, un bordador usando hilo de azul, púrpura y escarlata y lino fino, o un tejedor. Ellos tienen la destreza para todo tipo de trabajo y diseño. Capítulo 36 del libro de Shemot. Betzalel y Oliab, junto con todos los artesanos a quien Yud-Hei Vav-Hei había dotado con la sabiduría y destreza necesaria para hacer el trabajo necesitado para el lugar Kadosh,
harán exactamente de acuerdo a todo lo que Yud-Heh Vav-Heh ha ordenado. Moshe llamó a Betzalel, Oliab y a todos los artesanos a quienes Adonai había dado sabiduría, todo al que su corazón lo movió para venir y tomar parte en el trabajo. Ellos recibieron de Moshe todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para el trabajo de edificar el lugar Kadosh. Pero ellos aún seguían trayendo ofrendas voluntarias todas las mañanas, hasta que los artesanos que hacían el trabajo para el lugar Kadosh dejaron el trabajo en el cual estaban envueltos, para decirle a Moshe: la gente está trayendo mucho más de lo que es necesitado para hacer el trabajo que Yud-Heh Vav-Heh ha ordenado. Así que Moshe dio una orden que fue proclamada por el campamento: ni hombres ni mujeres harán más esfuerzos para hacer contribuciones adicionales, porque lo que ellos ya tenían no solo era suficiente para hacer todo el trabajo, sino demasiado. Todos los hombres con destreza entre ellos que hicieron el trabajo, hicieron el tabernáculo, usando 10 cortinas de lino fino, finamente tejido, y de hilo azul, púrpura y escarlata. Las hicieron con querubín bordados que habían sido hechos por artesanos diestros. Cada cortina era de 42 pies de largo y 6 pies de ancho. Todas las cortinas eran del mismo tamaño. Unió 5 cortinas una con otra, y las otras 5 cortinas unió una con otra. Hizo gasas de azul en el borde de la cortina al extremo del primer juego, e hicieron lo mismo en el borde de la cortina al extremo del segundo juego. Hizo 50 gasas en la primera cortina y 50 gasas al borde de la cortina en el segundo juego. Las gasas estaban opuestas una a la otra. Hizo 50 broches de oro y abrochó las cortinas una con otra con todos los broches. Así el tabernáculo formó una sola unidad. Hizo cortinas de pelo de cabra para ser usadas como una tienda de cubierta para el tabernáculo. Él hizo 11 cortinas. Cada cortina era de 45 pies de largo y 6 pies de ancho. Todas las 11 cortinas eran del mismo tamaño. Unió 5 cortinas una a la otra y 6 cortinas una a la otra. Hizo 50 gasas en el borde de la cortina del extremo en el primer juego y 50 gasas en la cortina del extremo del segundo juego. Hizo 50 broches de bronce para unir la tienda para que fuera una sola unidad. Hizo una cubierta para la tienda de pieles de carnero teñidas y una cubierta exterior de piel fina. Hizo las tablas verticales para el tabernáculo de madera de acacia. Cada tabla era de 15 pies de largo y 2¼ pies de ancho. Había 2 proyecciones en cada tabla y las tablas fueron unidas una con otra. Así es como hizo todas las tablas para el tabernáculo. Hizo las tablas para el tabernáculo como sigue: 20 tablas para el lado sur, mirando hacia el sur. Hizo 40 bases de plata debajo de las 20 tablas. 2 bases debajo de una tabla para sus proyecciones y 2 bases debajo de otra tabla para sus 2 proyecciones. Para el segundo lado del tabernáculo, hacia el norte, hizo 20 tablas y sus 40 bases de plata,
2 bases debajo de una tabla y 2 debajo de otra. Para la parte de atrás del tabernáculo, hacia el oeste, hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en la parte de atrás, hizo 2 tablas, dobles desde abajo hasta arriba, pero unidas en una sola argolla. Hizo lo mismo con ambas de ellas en las 2 esquinas. Así que había 8 tablas con sus bases de plata, 16 bases, 2 bases debajo de cada tabla. Hizo travesaños de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 travesaños para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 travesaños para las tablas en el otro lado del tabernáculo, en la parte de atrás hacia el oeste. Hizo el travesaño en medio para que se extendiera desde un extremo de las tablas hasta el otro a la mitad. Recubrió las tablas con oro, hizo argollas de oro para ellas por los cuales los travesaños pasaban y recubrió los travesaños con oro. Hizo la cortina de hilo azul, púrpura y escarlata y lino finamente tejido, y lo hizo con querubín bordados que habían sido hechos por un diestro artesano. Hizo para él 4 postes de madera de acacia y los recubrió de oro, y 4 ganchos, y fundió para ellos 4 bases de plata. Para la entrada de la tienda hizo una pantalla de hilo azul, púrpura y escarlata, y lino finamente tejido en colores y el trabajo de un tejedor, con sus 5 postes y sus ganchos. Recubrió con oro los capiteles de los postes y sus argollas unidas para colgar, mientras que las 5 bases eran de bronce. Capítulo 37 del libro de Shemot. Betzalel hizo el arca de madera de acacia, 3 3/4 de pies de largo, 2 1/4 pies de ancho, 2 1/4 pies de alto. Lo recubrió con oro puro por dentro y por fuera y puso una moldura de oro en derredor de la parte superior. Fundió 4 argollas de oro para sus 4 patas, 2 argollas para cada lado. Hizo varas de madera de acacia y las recubrió de oro. Puso las varas para cargar el arca en las argollas de los lados del arca. Hizo una cubierta para el arca de oro puro, 3 1/4 pies de largo y 2 1/4 pies de ancho. Hizo 2 querubín de oro. Los hizo labrados a martillo para los extremos de la cubierta del arca. Un querub para un extremo y un querub para el otro extremo. Hizo los querubín de una sola pieza con la cubierta del arca con sus 2 extremos. Los querubín tenían sus alas extendidas por encima, así sus alas cubrían el arca, sus rostros uno enfrente del otro y hacia la cubierta del arca. Hizo la mesa de madera de acacia, 3 pies de largo, 18 pulgadas de ancho y 18 pulgadas de alto. La recubrió con oro puro y puso una moldura de oro en derredor de la tapa. Hizo en derredor de ella un rebote de un palmo menor de anchura y puso una moldura de oro en derredor del reborde. Fundió para ella 4 argollas de oro y unió las argollas a las 4 esquinas cerca de las 4 patas. Las argollas para sostener las varas de cargar para la mesa fueron puestas cerca del borde. Hizo las varas de cargar para la mesa de madera de acacia y las recubrió de oro. Hizo los utensilios que habrían de ser puestos en la mesa,
sus platos, sartenes, tazones y jarras de oro puro. Hizo la menorá de oro puro, la hizo labrada a martillo, su base, astil, tazas, circuito de hojas y flores exteriores eran una sola unidad. Había 6 ramas que se extendían de sus lados, 3 ramas de la menorá en un lado y 3 ramas en el otro. En una rama había 3 tazas moldeadas en forma de flores de almendro, un aro exterior de hojas y pétalos. Asimismo, en la rama opuesta, 3 tazas moldeadas en forma de flores de almendro, un aro exterior de hojas y pétalos, y similarmente todas las 6 ramas que se extendían de la menorá. En el ástil central de la menorá había 4 tazas moldeadas en forma de flores de almendro, cada una con su aro exterior de hojas y pétalos. Donde cada par de ramas se unía al ástil central, había un aro exterior de hojas y pétalos con el par de ramas. Así era para todas las 6 ramas. Sus aros de hojas exteriores y sus ramas eran una sola pieza con el ástil. Así toda la menorá era de una sola pieza labrada a martillo, hecha de oro puro. Hizo sus 7 lámparas, sus tenazas y bandejas de oro puro. La menorá y sus utensilios fueron hechos de 76 libras de oro puro. Hizo el altar en el cual quemar el incienso de madera de acacia, 18 pulgadas cuadradas y 3 pies de alto. Sus cuernos eran una sola unidad. Lo recubrió con oro puro, su cubierta y todo en derredor de los lados y sus cuernos, y puso en derredor de él una moldura de oro. Hizo 2 argollas de oro para el debajo de su moldura en las 2 esquinas de ambos lados para sostener las varas de cargar. Hizo las varas de madera de acacia y las recubrió con oro. Hizo el aceite kadosh de la unción y el incienso puro de sustancias de plantas aromáticas, como lo haría un experto perfumero. Capítulo 38 del libro de Shemot. Él hizo el altar para las ofrendas quemadas de madera de acacia, 7,5 pies de largo y 7,5 pies de ancho. Era cuadrado, 4,5 pies de alto. Hizo cuernos para él en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de una sola pieza con él y lo recubrió con bronce. Hizo todos los utensilios para el altar, sus ollas, palas, tazones, garfios para la carne y braseros, todos los utensilios hechos de bronce. Hizo para el altar un enrejado de malla de bronce, debajo de su reborde, llegando hasta la mitad del altar. Fundió 4 argollas para las 4 esquinas del enrejado de bronce para sostener las varas. Hizo las varas de madera de acacia y las recubrió de bronce. Puso las varas de cargar en las argollas en los lados del altar. Lo hizo de tablas y hueco por dentro. Hizo la pila con su base de bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo del testimonio. Hizo el patio. En el lado sur, mirando al sur, los tapices para el patio eran hechos de lino finamente tejido, 150 pies de largo, sostenidos sobre 20 postes en 20 bases de bronce, los ganchos en los postes y las argollas unidas para colgar eran de plata. En el lado norte, los tapices eran de 150 pies de largo, colgados en 20 postes en 20 bases de bronce, con los ganchos de los postes y las argollas de plata.
En el lado oeste los tapices eran de 75 pies de largo, colgados en 10 postes en 10 bases, con los ganchos en los postes y las argollas de plata. En el lado este los tapices eran de 75 pies de largo. Los tapices para un lado eran 22,5 pies, colgando en 3 postes en 3 bases. Asimismo, para el otro lado, en cada lado había tapices de 22,5 pies de largo en 3 postes en 3 bases. Todos los tapices para el patio a todo derredor eran de lino finamente tejido. Las bases para los postes eran de bronce, los ganchos en los postes y sus argollas eran de plata. Los capiteles de los postes estaban recubiertos con plata y todos los postes del patio eran enchapados con plata. La cortina para la entrada al patio era el trabajo de un tejedor en colores de hilo azul, púrpura y escarlata y lino finamente tejido. Su largo era de 30 pies y su altura 7,5 pies en toda la altura, como los tapices del patio. Tenía 4 postes en 4 bases de bronce con ganchos de plata, capiteles recubiertos con plata y broches de plata. Las estacas de tienda para el tabernáculo y para el patio en derredor de él eran de bronce. Ahora continuamos gozándonos con la porción del estudio correspondiente al Brit Hadashah, o el Nuevo Testamento como le conocimos. Cabe mencionar que no hay Antiguo ni Nuevo Testamento. En realidad la palabra del Eterno es solo una. Y las porciones que vamos a leer son las siguientes. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo del 1 al 15. Ibrahim, libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 1 al versículo 14. Y el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 13. Ahora continuaremos con la lectura de la Haftará correspondiente a la Parashá Vayakhel, escrita en Primera de Melahim, Reyes, capítulo 7, del versículo 13 al versículo 26, de acuerdo a la tradición sefardí. Y en este mismo capítulo continuaremos leyendo del versículo 27 al versículo 50, de acuerdo a la tradición askenazi. Primera de Melahim, Reyes, capítulo 7 del versículo 13 al versículo 26. El rey Salomón envió por Hiram y lo trajo desde Zor. Él era el hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, pero su padre era de Zor, un trabajador del bronce lleno de sabiduría, entendimiento y habilidad para todo tipo de obra de bronce. Él vino al rey Salomón e hizo todo el trabajo de bronce. Él hizo las columnas de bronce, cada una de 31,5 pies de alto y 21 pies de circunferencia. Hizo 2 capiteles de bronce fundido para poner sobre las columnas. Cada capitel era de 83 pies de alto. Él también hizo redes a cuadros y guirnaldas encadenadas, 7 para la parte superior de cada capitel.
Cuando él hizo las columnas, hizo 2 hileras de granadas para ponerlas en la parte superior de las columnas alrededor de las redes que cubrían los capiteles. Los capiteles de las columnas de la sala tenían forma de lirios y eran de 7 pies de alto. En cuanto a los capiteles sobre las 2 columnas, había 200 granadas en hileras alrededor de cada capitel, cerca de la moldura de las redes. Erigió las columnas en la sala del templo. Cuando erigió la columna derecha, le dio el nombre de Yajín, y cuando erigió la columna izquierda, la nombró Boaz. En la parte superior de las columnas había formas de lirios. Así el trabajo de las columnas había terminado. Él hizo el mar circular de metal fundido, 17,5 pies de borde a borde, 83 cuartos pies de alto y 52,5 pies en la circunferencia. Debajo de su borde, 300 calabazas alrededor en 2 hileras fueron fundidas cuando el mar fue fundido. Descansaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 mirando al oeste, 3 mirando al sur y 3 mirando al este. Su espesor era de 1 palmo. Su borde fue hecho como el borde de una taza, como la flor de un lirio, y su capacidad era de 2000 batos. Cada bato correspondía a 37 litros. Hizo 10 bases de bronce, cada una de 7 pies de largo, 7 pies de ancho y 5,25 pies de alto. Estaban diseñadas con paneles que estaban puestos entre los postes de las esquinas. Y en los paneles de los postes de las esquinas había leones, bueyes y querubín. Los postes de las esquinas de arriba estaban similarmente diseñados. Debajo de los leones y bueyes había guirnaldas repujadas. Cada base tenía 34 ruedas de bronce y ejes de bronce, y sus 4 patas, cada una tenía soportes fundidos que estaban debajo de la cubeta con guirnaldas junto a cada una. La abertura del soporte en la cual la cubeta entraba era de 18 pulgadas de alto. El soporte era redondo, asemejándose a un pedestal, y era de 2,5 pies de diámetro. En el soporte había tallas y en la parte de afuera era cuadrada y no redonda. Las 4 ruedas estaban debajo de los paneles y los ejes para las ruedas estaban unidos a las bases. Cada rueda era de 2,5 pies. Las ruedas estaban hechas como ruedas de carruajes. Sus ejes, aros, rayos y cubos eran todos de metal fundido. Había 4 soportes en las mismas esquinas de cada base. Los soportes estaban unidos a las bases mismas. En la parte de arriba de la base había un soporte circular 10,5 pies de alto, y los postes de las esquinas de las bases y los paneles estaban unidos a la parte de arriba. En los lados de los paneles y en sus esquinas, él talló querubín, leones y palmas, de acuerdo con la cantidad de espacio que cada una requería, con guirnaldas alrededor. De acuerdo a este diseño, hizo las 10 bases, todas fundidas de un mismo molde, así que tenían el mismo tamaño y forma. Hizo 10 cubetas de bronce. La capacidad de cada cubeta era de 10 batos y tenía un diámetro de 7 pies. Había una cubeta por cada una de las 10 bases. Puso 5 de las bases al lado derecho de la casa y 5 en el lado izquierdo.
El mar lo puso en el lado derecho de la casa hacia el sudeste. Hiram hizo ceniceros, palas y cubetas de aspersorio. Con eso Hiram completó todo el trabajo que él había hecho para el rey Salomón en la casa de Yud-Kei-Vab-Kei. Las dos columnas, las dos molduras de los capiteles, en la parte superior de las columnas, las dos redes que cubrían las dos molduras de los capiteles encima de las columnas. Las 400 granadas para las dos redes, las dos hileras de granada para cubrir las dos molduras en la parte superior de las columnas, las 10 bases, las 10 cubetas para las bases, el mar, los 12 bueyes debajo del mar, los ceniceros, las palas y las cubetas de aspersión. Todos estos artículos que Hiram hizo para el rey Salomón en la casa de Yud-Kei-Vab-Kei eran de bronce fundido. El rey los fundió en los planos del Jardín, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zarzán. Salomón no pesó ninguno de estos objetos, porque eran tanto de ellos, así que el peso total del bronce no pudo ser determinado. Salomón tomó los muebles que Hiram hizo para la casa de Adonai, el altar de oro, la mesa de oro, sobre la cual estaba el pan de la presencia, las menorot, 5 a la derecha y 5 a la izquierda delante del lugar Kadoshim, de oro puro, las flores, lámparas y tenazas de oro, las tazas, despabiladeras, cubetas, incenciarios y recipientes de oro puro para el fuego, y las bisagras de oro, ambas las de las puertas del interior de la casa, el lugar Kadoshim, y aquellas de las puertas de la casa, esto es, del templo. Segunda de Corintios, capítulo 9, del versículo 1 al versículo 15. Esta carta fue escrita por el apóstol Saulo a los Corintios. Comencemos. No hay realmente necesidad de que escriba acerca de ustedes acerca de esta ofrenda para el pueblo de Yud-Kei-Vab-Kei. Sé lo ansiosos que ustedes están y me jacto entre los macedonios. Les digo, Acaya ha estado lista desde el año pasado, y fue el celo de ustedes el que zarandeó a la mayoría de ellos. Pero ahora enviamos a los hermanos para que nuestra jactancia por ustedes en este asunto no sea probada hueca, para que estén listos, como yo dije que estarían. Porque si algunos macedonios fueron a venir conmigo y los encontraran desprevenidos, seríamos humillados por haber tenido tanta confianza, por no decir cómo se sentirían ustedes. Pues pensé que era necesario exhortar a estos hermanos e ir a ustedes antes que yo, y que preparen con suficiente tiempo su regalo prometido. De esta forma estaría listo cuando yo llegue, y será un regalo sincero y no algo obtenido por medio de presión. Este es el punto. El que siembra escasamente, también recogerá escasamente. Cada uno debe de dar de acuerdo a lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por compulsión, porque Yud-Kei-Vab-Kei ama al dador alegre. Además, Adonai tiene el poder de proveerles con toda clase de regalos en abundancia para que siempre, en todas las formas, tengan todo lo que necesitan para ustedes y para poder prever en abundancia para toda buena obra.
como dice el Tanaj, Él dio generosamente al pobre. Su sedaká permanece para siempre. El que provee semilla para el que siembra y pan para comer, suplirá y multiplicará tu semilla e incrementará la cosecha de tu sedaká. Serán enriquecidos en todas las formas, para que puedan ser generosos en todo, y por medio de nosotros, la generosidad de ustedes provocará que el pueblo dé gracias a Yud-Hei Vav-Hei. Porque rindiendo este servicio Kadosh, no solo se provee para las necesidades del pueblo de Adonai, sino también rebasa en las muchas acciones de gracia que el pueblo estará dando a Yud-Hei Vav-Hei. Proveyendo este servicio, ustedes le prueban a este pueblo que glorifican a Adonai, haciendo realmente lo que lo reconocen, que es requerido por las buenas noticias del Mashiach, a saber, compartir generosamente con ellos y con todos. Y en sus oraciones por ustedes sentirán un gran afecto por los bondadoso que Yud-Hei Vav-Hei ha sido. Gracias sean a Yud-Hei Vav-Hei por su don indescriptible. Amén. Libro de Revelación, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 13. Y me fue dada una caña de medir semejante a una vara y dijo: levántate y mide el templo de Yud-Hei Vav-Hei y el altar y cuenta cuánta gente están adorando allí. Pero el patio fuera del templo déjalo afuera, no lo midas, porque ha sido dado a los Goyim. Ellos pisotearán la ciudad Kadosh por 42 meses. También les daré poder a mis 2 testigos, y profetizarán por 1270 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 árboles de olivo y los 2 menorot de pie delante del Adón de la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, fuego sale de sus bocas y consume sus enemigos. Sí, si alguno trata de dañarlos, a sí mismo es como él tiene que morir. Ellos tienen autoridad para cerrar el cielo, a fin de que ninguna lluvia caiga durante el tiempo que están profetizando. También tienen la autoridad para convertir las aguas en sangre y asestar a la tierra toda clase de plagas tan frecuentemente como quiera. Cuando ellos terminen de dar testimonio, la bestia que sube del abismo peleará contra ellos, se sobrepondrá y los matará. Y sus cuerpos muertos estarán tendidos en la calle principal de esa gran ciudad, cuyo nombre, para reflejar su condición espiritual, es Sedom y Egipto, la ciudad donde su Adón fue ejecutado con una estaca. Algunos de los pueblos, naciones, tribus, lenguas, ven sus cuerpos por 3 días y medio y no permiten que los cadáveres sean puestos en una sepultura. La gente que vive en la tierra se alegrará, celebrará y se darán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas los atormentaron mucho. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos un hálito de vida de Yud-Hei Vav-Hei. Se levantarán sobre sus pies, y gran temor cayó sobre los que los vieron. Entonces los 2 oyeron una gran voz del cielo diciéndoles: vengan acá, arriba. Y fueron levantados al cielo en una nube mientras sus enemigos miraban. En esa hora hubo un gran terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad.
7,000 personas fueron muertas en el terremoto y los otros estaban atónitos y dieron gloria al Elohim del cielo. Amén. Ibrí. Hebreos capítulo 9 del versículo 1 al versículo 14. Ahora bien, el primer pacto tenía regulaciones para la adoración y un lugar Macón Kadosh aquí en la tierra. Un tabernáculo fue erigido exteriormente y fue llamado el lugar Macón Kadosh. En él estaba la menorá, la mesa y el pan de la presencia. Detrás del segundo pajoret había un tabernáculo llamado el lugar Kadosh Kadoshim, que tenía el altar de oro para quemar incienso y el arca para el pacto completamente cubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de piedra del pacto. Y sobre ella estaban los querubín, representando la Shejiná que cubría el arca con su sombra. Pero ahora no es el momento de hablar de esto con detalle. Y con las cosas arregladas de esta forma, en el tabernáculo externo, entraban los Coanín todo el tiempo para el oficio de sus deberes. Pero en el interno solo entra el Cohen Hagadol, tan solo una vez al año y para siempre debe traer la sangre, la cual ofrenda por sí mismo y por los pecados cometidos en ignorancia por el pueblo. Y por este arreglo de las cosas del Ruach HaKodesh, demostró que mientras el primer tabernáculo estuviera en pie, el camino hacia el lugar Kadosh Kadoshim estaba cerrado. Esto simboliza la era presente e indica que la conciencia de la persona que ofrecía el sacrificio no puede ser llevada a perfección por medio de ofrendas y los sacrificios que él representa, porque ellos consisten en ofrendas de comidas y bebidas y varias formas de lavados ceremoniales, regulaciones referentes a la vida externa, impuestas hasta el tiempo para Yud-Hei Vav-Hei de reformar toda la estructura. Pero cuando el Mashiach se manifestó como el Cohen Gadol de las buenas cosas que ya están ocurriendo, por medio de un mayor tabernáculo que no es hecho por hombres, pues no es de este mundo creado, entró en el lugar Kadosh Kadoshim una vez y para siempre, y entró no por medio de la sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre, así redimiendo a todo el mundo para siempre. Porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y toros, y rociando las cenizas de las novillas restauran su pureza externa, entonces, cuanto más, mucho más, la sangre del Mashiach, quien por medio del Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Yud-Hei Vav-Hei como sacrificio sin mancha, purificará nuestras conciencias de las obras que llevan a muerte para que podamos servir al Elohim viviente. Amén. Shalom, shalom para todos. Un enorme abrazo. Laurita Guerra de México y su servidora Leticia Herrera, terminando la lectura de la Parashá de esta semana próxima, Vayakhel,
Sean muy bendecidos. Hasta la próxima. Shalom.